Hola chiques, ¿cómo les va? Bueno, vamos a dar comienzo al último video del taller. En este video vamos a trabajar como veníamos trabajando, ¿sí? En el video anterior, pero en este caso no vamos a saber cuál es el reactivo limitante, sino que vamos a tener que descubrirlo nosotros con los datos que nos den, ¿sí? Entonces, ese va a ser el objetivo de este video, averiguar cómo descubrir el reactivo limitante y en función de eso poder contestar las preguntas que nos hagan, tanto de, por ejemplo, en este caso, cuántos moles de cloruro de sodio se van a formar, o la preguntita esa que yo les había comentado al inicio de la unidad, cuántos moles quedan sin reaccionar del reactivo en exceso, ¿sí? Entonces, para que quede bien claro, por las dudas, el reactivo limitante va a ser el que esté en falta, de menos, o en defecto, ¿sí? Y el reactivo en exceso va a ser alguno de los dos reactivos del que me va a sobrar algo. Casi siempre, como les había comentado en el primer video de la unidad, vamos a tener esa situación en química, ¿sí? Por lo general, uno de los dos reactivos va a estar en exceso y el otro va a estar en defecto, ¿sí? Ese, el limitante, va a ser importante porque justamente va a determinar o limitar la cantidad de producto que se forma y por ende el rendimiento de la reacción, ¿sí? Así que va a ser fundamental, si no nos avisan cuál es el reactivo que está en exceso y cuál es el reactivo que está en defecto o el limitante, averiguarlo nosotros mismos antes de justamente realizar los cálculos, porque a lo mejor trabajamos con el reactivo en exceso y calculamos todo mal, ¿sí? Así que, para comenzar, busqué una reacción bien simple que todos conocemos y justamente un enunciado también bien simple, para que vayamos entendiendo de a poquito en qué consiste esto del reactivo limitante y cómo trabajar con eso. Entonces, antes que nada vamos a balancear la reacción. Esta es una reacción de formación de sal, ¿sí? En este caso se balancean los protones y los oxidrilos y es la reacción bien simple de formación de cloruro de sodio, en donde todos los coeficientes estequiométricos son 1, ¿sí? Bien, entonces, el enunciado me dice que se mezclan 5 moles de ácido clorhídrico junto con 7 moles de hidróxido de sodio. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, si la relación es que 1 reacciona con 1, si yo pongo 5 con 7, ¿cuál va a reaccionar por completo? ¿Cuál va a reaccionar un poquito sí y otra parte no? Y me va a sobrar. ¿Qué creen ustedes? Y es bastante simple, así a grandes rasgos, porque justamente tenemos esta relación 1 a 1. Entonces, bueno, claramente si tengo 5 de este y tengo 7 de este, bueno, 5 van a reaccionar por completo, 2 van a sobrar, ¿sí? Entonces reaccionan estos 5 con estos 5 y van a formar 5 moles de cloruro de sodio y van a sobrar 2 moles de hidróxido de sodio, ¿sí? Bueno, claramente presentamos la reacción, hicimos todo el análisis y es bastante fácil, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Es fácil ahora que justamente la estequiometría es 1 a 1, que tenemos los coeficientes estequiométricos que justamente nos están indicando, además de la estequiometría, cuántos van a hacer falta en función de los que tenemos, ¿sí? Entonces es bastante simple. Bueno, ¿qué pasa si ahora tuviéramos otra reacción? Por ejemplo, hidróxido de calcio, ¿sí? Más ácido fosfórico, que me da fosfato de calcio y agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora?
Bueno, en primer lugar vamos a tener que balancear la reacción, ¿sí? Nuevamente. Acá, para balancear esta reacción, vamos a necesitar un múltiplo común menor que sea de 6 entre oxidrilos y protones, con lo cual acá vamos a multiplicar por 3, acá vamos a multiplicar por 2 y me va a dar una totalidad de 6 aguas, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora si tomamos un enunciado y nuestro enunciado nuevo ahora nos cuenta que se mezclan 100 gramos, ¿sí?, de hidróxido de calcio con 100 gramos también de ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces, pongo una masa igual de cada uno de los compuestos y claramente me va a preguntar cuántos moles de sal se formarán y cuántos moles quedan sin reaccionar del reactivo en exceso. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Ustedes pueden decir, bueno, pero estoy poniendo iguales cantidades y a lo mejor algunos empiecen a confundirse y digan, bueno, reaccionan 3 con 2 y yo estoy poniendo 100 y 100, o sea que en realidad este es el limitante. Bueno, no. ¿Por qué? Porque justamente 100 y 100 de cada compuesto difícilmente tengan que ver con la cantidad de moles, porque en realidad la masa depende del peso molar, ¿sí? Y la masa de cada compuesto me va a determinar si estos 100 es mucho o poco en cuanto a moles, ¿sí? Entonces, en primer lugar, claramente este 100 y este 100 no me está diciendo nada, voy a tener que averiguar cuál es el reactivo limitante. Así que ahora se nos empieza a complicar un poquito más y no es tan simple como veíamos recién en el ejercicio de recién, tan fácil de saber quién es el reactivo limitante. Bueno, pueden recordar que yo siempre les digo, bueno, para comenzar pueden hacer más fácil, ¿sí? Y comenzar pasando todo a moles. Entonces nosotros sabemos las relaciones estequiométricas de moles siempre por los coeficientes estequiométricos. Entonces, bueno, paso estos 100 gramos de hidróxido de calcio a moles de hidróxido de calcio y estos 100 gramos de ácido fosfórico a moles de ácido fosfórico. Entonces calculo un mol de hidróxido de calcio. Sí, esta va a ser, como siempre, nuestra estrategia A, que nuestra estrategia A va a ser para todo, digamos. Si no sabemos por dónde empezar, bueno, empezamos pasando todo a moles, ¿sí? Entonces va a ser como nuestro plan A siempre por las dudas. Entonces, un mol de hidróxido de calcio va a pesar 74,08 gramos, ¿sí? Con lo cual 100 gramos van a ser X moles de hidróxido de calcio. ¿Qué hago? Entonces, multiplico estos dos y divido por este de acá. 100 por 1, 100, claramente. Dividido 74,08, eso me da 1,35 moles de hidróxido de calcio. ¿Sí? Bueno, y acá tengo un resultado. Bueno, vamos con el ácido fosfórico ahora. Un mol de ácido fosfórico pesa, el hidrógeno pesa 1, entonces vamos a tener 3 por 1, más el fósforo que pesa 30,97, más el oxígeno que pesa 4 por 16. En total va a pesar 97,97. Lo tenía anotado de otro lado, pero no me acordaba dónde. Ahí está. Y un mol de ácido fosfórico pesa 97,97 gramos, 100 gramos de ácido fosfórico van a ser tantos moles. 100 dividido lo que me dio recién, 1,02 moles de
ácido fosfórico. Bien. Bueno, calculamos los moles. Ahora, ¿qué hacemos con esos moles que calculamos? Ustedes pueden decir, bueno, yo acá tengo 1 y acá tengo 1,3. Entonces tengo menos de este. Este es el reactivo limitante. Bueno, eso estaría bien si la relación estequiométrica fuera 1:1. ¿Sí? Que sería el caso que vimos recién del hidróxido de sodio y el ácido clorhídrico, ¿sí? Claramente, cuando la relación es 1:1, el más chico va a ser el reactivo limitante, el mole. Pero ¿qué pasa acá? La relación es 3:2. Yo no sé si en esta relación justo claramente voy a necesitar más hidróxido de calcio para hacer reaccionar la misma cantidad de ácido fosfórico, ¿se entiende? Porque por cada 2 de estos necesito 3, o sea, necesito mucho más. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Una de las opciones para saber cuál es el reactivo limitante es hacer lo siguiente. Si 3 hidróxidos de calcio reaccionan con 2 ácidos fosfóricos, si yo tengo 1,35 mol de hidróxido de calcio, ¿cuántos ácidos fosfóricos necesito? Entonces hago 1,35 por 2 dividido 3 y eso me da 0,9. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? ¿Qué estoy respondiendo con esto? Y si este 1,35 moles de hidróxido de calcio reaccionan por completo, necesito de ácido fosfórico 0,9 moles. ¿Tengo 0,9 moles? Sí. Tengo más, de hecho. ¿Se entiende? Entonces, reacciona todo esto por completo y me sobra ácido fosfórico. Entonces, de acá yo saco que el reactivo limitante es el hidróxido de calcio. Esa es la conclusión. Parece re fácil, ¿no? Pero claramente cuando ustedes lo hagan solos, a lo mejor no les sale tan fácil. ¿Qué pasa si yo hubiera elegido el ácido fosfórico? Porque, no sé, di la reacción vuelta y nada, empecé por este otro. Bueno, planteo lo mismo. Si 3 moles de hidróxido de calcio reaccionan con 2 moles de ácido fosfórico, bueno, si esto reaccionara por completo, ¿cuántos moles de hidróxido de calcio necesito? Hago 1,02 por 3 dividido 2 y necesitaría, para que todo esto reaccione por completo, 1,53 moles de hidróxido de calcio. La pregunta es, ¿tengo 1,53 moles de hidróxido de calcio? No, tengo 1,35. O sea que no me alcanza lo que tengo de hidróxido de calcio para que todo el ácido fosfórico reaccione por completo. ¿Se entiende? Entonces, el limitante no es el fosfórico, porque no puede reaccionar por completo. El limitante es el hidróxido de calcio. ¿Sí? Esa es la forma número 1 de calcular el reactivo limitante. La forma número 2, que es un poquito más universal, es hacer un cociente entre la cantidad de moles que tengo dividido el coeficiente estequiométrico. Entonces, para hidróxido de calcio, este calculito sería 1,35 dividido 3. Y esto me va a dar un número, 0,45.
Este número en sí mismo no significa nada, sino que lo voy a comparar con el cociente que me va a dar ahora para ácido fosfórico. Entonces, ácido fosfórico, calculo los moles que tengo 1,02 moles de ácido fosfórico, dividido su coeficiente estequiométrico, que es 2, y esto me da 1,02 dividido 2, 0,51. ¿Sí? Entonces, ahora comparamos entre el 0,45 y el 0,51. 0,45 es más chico. Entonces, o sea, el hidróxido de calcio va a ser el reactivo limitante. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cuál es la idea de esto? Que yo hago este cociente y puedo comparar tranquilamente los cocientes, justamente, y averiguo de entrada quién es el reactivo limitante. En cambio, si hago la regla de 3, a lo mejor justamente me falta algún otro dato o no termino de entender bien qué es el resultado que me da. Entonces, por eso a lo mejor no es conveniente. ¿Sí? Pero bueno, si ustedes lo entienden y les sale así el ejercicio, bienvenido sea. ¿Sí? Uno de los lemas, por lo menos de la oficina, es que no importa de la forma que lo hagas mientras lo hagas bien. ¿Sí? En química vamos a tener 1.000.000 de opciones de planteos. Como verán, yo les doy estrategia A, estrategia B, estrategia C, opción 1, opción 2, para el mismo cálculo. ¿Sí? Claramente cualquiera es posible de usar. Usen el que más les quede cómodo, el que entiendan mejor y en el caminito en donde menos chances de equivocarse tengan. ¿Sí? Bien, entonces, ya averiguamos quién es el reactivo limitante. El hidróxido de calcio es el reactivo limitante. Entonces, para averiguar, vamos a marcarlo acá, que es el reactivo limitante. Para averiguar cuánta sal se va a formar, necesito sí o sí trabajar con el hidróxido de calcio. ¿Sí? Porque el reactivo limitante, como les vengo diciendo, es el reactivo que determina o limita la cantidad de producto que se forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué se asume? Se asume que el hidróxido de calcio va a reaccionar por completo para dar fosfato de calcio. ¿Sí? Entonces voy a usar los moles de hidróxido de calcio para calcular los moles de sal que se van a formar. Entonces, yo conozco los moles que puse de hidróxido de calcio, puse 1,35 mol, y voy a plantear lo siguiente. Si 3 moles de la reacción, si estoy sacando los coeficientes estequiométricos, voy a decir, si 3 moles de hidróxido de calcio me dan 1 mol de sal, los moles que yo puse, ¿cuántos moles de sal me dan? ¿Sí? Entonces vamos a preguntar eso con la regla de 3. 3 moles de hidróxido de calcio me dan 1 mol de fosfato de calcio. Entonces los moles que yo tengo, que es 1,35 mol, ¿cuántos moles me dan? Entonces hago 1,35 por 1, dividido 3, 0,45 moles de fosfato de calcio. ¿Sí? Bien, entonces acá contesté la primera pregunta. El inciso A sería: ¿cuántos moles de sal se formarán? Se formarán, sí, acá me preguntaba, se formarán 0,45 moles de fosfato de calcio. Que justo de casualidad me haya dado 0,45 y acá también, es una casualidad, ¿sí? Es por esto que yo terminé multiplicando por 1 y dividiendo por 3, y acá es el mismo numerito. En realidad este 0,45 casi que no tiene nada que ver, ¿sí? Así que no
porque a lo mejor la estequiometría hubiera sido 2 y acá me hubiera dado un número diferente, ¿sí? Así que no le den bolilla, no le presten atención a que este número dio igual que este, porque no hay atajo ahí, ¿sí? Ojo con eso. Por las dudas estén pensando en eso. Bien, vamos ahora a contestar el inciso B. ¿Cuántos moles quedan sin reaccionar del reactivo en exceso? ¿Sí? Bueno, para saber cuánto queda sin reaccionar, yo necesito saber cuánto reaccionó. Entonces, vamos a usar esta partecita, que si se fijan ustedes, sí puede resultar útil en este caso. Fíjense, yo me estoy copiando la estrategia 1 para calcular el reactivo limitante. ¿Sí? Entonces, la estrategia 1 calculaba cuántos moles de ácido fosfórico reaccionarían con los moles totales de hidróxido de calcio que tengo. ¿Sí? Que si no lo entendieron en ese momento y ahora están un poco perdidos, no importa. Yo sé que el reactivo limitante es el hidróxido de calcio, ¿sí? Lo vamos a borrar porque ya lo sabemos. Entonces, ¿qué necesito saber? Para saber cuánto queda de ácido fosfórico sin reaccionar, primero necesito saber cuánto reacciona. Entonces, si 3 moles de hidróxido de calcio reaccionan con 2 moles de ácido fosfórico, 1,35 moles de hidróxido de calcio, que es lo que tengo, necesitaron para reaccionar 0,9 moles de ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces, esto es lo que reaccionó. Reaccionó. Acá. Ahí está. ¿Sí? Bien. Pero me pregunta cuánto queda sin reaccionar. Entonces, los moles sin reaccionar van a ser iguales a los moles totales menos a los moles que sí reaccionaron. ¿Sí? Los moles totales de ácido fosfórico que había puesto, los calculé en algún momento, acá, fíjense, 1,02. Entonces, vamos a hacer 1,02 mol menos 0,9 que reaccionan. Los moles que quedan sin reaccionar van a ser iguales a 1,02 menos 0,9, 0,12 moles de ácido fosfórico. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, fíjense que es lo mismo que lo que hacemos acá con el fluoruro de sodio. ¿Qué hice acá? Los moles totales son 7, menos los 5 que necesito para que reaccionen, me quedan 2. ¿Sí? 7 menos 5, 2. Bueno, lo mismo estoy haciendo acá, no es que claramente como las estequiometrías son diferentes, cuesta verlo un poquito más. Entonces, yo calculé los moles que puse con los 100 gramos. ¿Sí? Esos moles totales que puse, hay una parte que reacciona y hay otra parte que sobra. ¿Cómo calculo la parte que reacciona? Y con la estequiometría de reacción. Si 3 de hidróxido de calcio reaccionan con 2 de ácido fosfórico, ¿lo ven? Ahora, los moles totales de hidróxido de calcio, que es el reactivo limitante y van a reaccionar por completo, van a necesitar 0,9 moles de ácido fosfórico que van a reaccionar con él. Entonces, los moles totales que puse, menos lo que reacciona con el hidróxido de calcio, es lo que me sobra y es lo que me está preguntando el inciso B. ¿Ven? ¿Qué es lo que hago acá? Moles totales, 1,02, menos 0,9 que reaccionan, 0,12 que me quedan sin reaccionar. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la forma en que se resuelve este tipo de ejercicios. Fíjense que resulta muy útil pasar todo a moles, porque ya tengo calculados de antes, ¿sí?,
cuando me preguntan moles que quedan sin reaccionar, o cosas por el estilo, ya lo tengo calculado de antes y no tengo que andar calculándolo si hubiera hecho directamente las reglas de 3 con masa. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo sería la estrategia B para trabajar con masas estequiométricas, porque yo acá tengo masas y me pregunta moles. ¿Sí? Entonces yo tendría que trabajar con eso. Bien, entonces vamos a ver cómo es la estrategia con masas estequiométricas. Entonces primero hay que calcular la masa estequiométrica, ¿sí?, del hidróxido de calcio. Bien, entonces va a ser el coeficiente del hidróxido de calcio, que es un 3, por la masa de cada uno de los moles de hidróxido de calcio, que es 74,08 gramos. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener la masa estequiométrica, que es la relación de hidróxido de calcio que reacciona. ¿Sí? Eso me da 222,24. ¿Va? Vamos ahora con la masa estequiométrica de ácido fosfórico. Va a ser su coeficiente por la masa del peso molar del ácido fosfórico, que es 97,97 gramos. Creo que era 97,97. Sí, acá está. Bien. Entonces, hago ese producto, 2 por 97,97, y eso me queda 195,94. ¿Sí? Bien, entonces, yo ya conozco las masas estequiométricas, ¿sí?, de hidróxido de calcio y de ácido fosfórico. Bien puedo yo, para conocer el reactivo limitante, hacer lo mismo que la estrategia 1, que es justamente calcular cuánto necesitaría del otro para que reaccione por completo 1. ¿Sí? Entonces, para el caso del hidróxido de calcio, yo en la masa estequiométrica tengo cuánto reacciona por relación, ¿sí? 222,24 gramos de hidróxido de calcio reaccionarían con 195,94 gramos de ácido fosfórico. Esto, chicas, es lo mismo que escribir 3 moles reaccionan con 2 moles. Nada más que en lugar de poner 3 moles y 2 moles, estoy poniendo la masa. Entonces la respuesta va a ser la misma. Voy a poner los gramos que yo estoy colocando de acuerdo a mi enunciado. La diferencia es que yo no calculo cuántos moles tengo en función de esos gramos, sino que directamente lo calculo con gramos. Y me va a dar cuántos gramos necesito del otro compuesto. ¿Se entiende? Se puede hacer, como veíamos antes, con gramos, con moles, con lo que ustedes quieran. Bien, entonces, calculo para 100 gramos. Si yo tengo de hecho 100 gramos de hidróxido de calcio, necesitaría de ácido fosfórico, bueno, el cálculo, 195,94 por 100 dividido 222,24. Y eso me da 88,17 gramos de ácido fosfórico. ¿Qué es esta respuesta? Es que si yo quiero hacer reaccionar por completo los 100 gramos que estoy poniendo de hidróxido de calcio, necesito 88,17 gramos de ácido fosfórico. ¿Y cuánto puse? 100 de ácido fosfórico. Entonces, ¿me alcanza lo que puse de ácido fosfórico? Sí, me sobra, de hecho. Entonces, directamente yo acá
puedo conocer que entonces el hidróxido de calcio es el reactivo limitante y que directamente acá puedo hacer la resta, 100 gramos menos 88,17 gramos, me sobran 11,83 gramos de ácido fosfórico. ¿Sí? ¿Lo ven? También puedo hacer al revés, o sea, puedo hacer el cálculo con el ácido fosfórico, ¿sí? Entonces, si hiciera el cálculo con el ácido fosfórico, yo puedo decir, bueno, la masa estequiométrica del ácido fosfórico es 195,94. Y esto reaccionaría con 222,24 gramos de hidróxido de calcio. ¿Sí? Ahora, yo estoy poniendo 100 gramos en mi tubito de ensayo para que reaccione de ácido fosfórico. Si esto reaccionara por completo, ¿cuánto hidróxido de calcio necesitaría? 100 por 222,24 dividido 195,94 necesitaría 113,42 gramos de hidróxido de calcio, que es mucho más grande de lo que en realidad puse. ¿Se entiende? Entonces, claramente el ácido fosfórico no puede reaccionar por completo, sino que va a reaccionar el hidróxido de calcio por completo. ¿Se entiende? Porque si este reaccionara por completo, necesitaría 113 del otro. Y no tengo 113 del otro, tengo 100. Entonces no reacciona por completo, reacciona hasta 100. ¿Se entiende? Del otro. Bien, entonces, en este tipo de planteos tienen que tener suerte justamente de enganchar de entrada el reactivo limitante para poder interpretar justamente cuando tenga una menor cantidad que necesito en función de lo que tengo del otro compuesto, bueno, ahí voy a estar en presencia del reactivo limitante. Pero puedo plantear también la estrategia B, perdón, el tipo de cálculo 2 para el reactivo limitante, que consiste en dividir la masa que tengo por la masa estequiométrica. Antes hacía los moles que tengo, fíjense, los moles que tengo dividido los moles estequiométricos o los coeficientes estequiométricos, que para el caso de moles y coeficientes es lo mismo, acuérdense. Entonces, bueno, acá va a ser lo mismo, pero en masa. La masa que tengo dividido la masa estequiométrica. La masa que tengo en ambos casos es de 100 gramos. Hidróxido de calcio va a ser 100 gramos dividido la masa estequiométrica, que no me la acuerdo, y el ácido fosfórico también va a ser 100 gramos dividido la masa estequiométrica, que me la voy a copiar de acá. La masa estequiométrica es 222,24 y la otra es 195,94. Bien, fíjense, gramos, gramos, mol, mol, me queda sin unidades este valor que en realidad no significa nada en sí mismo. Hago la división y fíjense una cuestión. Acá me da 0,45. Y acá me da 0,51. ¿Les suenan estos numeritos de algún lado? Fijémonos que me había dado acá. Son los mismos números. ¿Sí?
Y esto tiene una implicancia muy importante y muy fenomenal, que es que si ustedes tienen que estar mezclando, por ejemplo, si ustedes trabajaran todo en masa con el hidróxido de calcio y todo en moles en el ácido fosfórico, si usan esta técnica, pueden comparar la relación de moles en el hidróxido de calcio, para este caso, por ejemplo, y la relación de masa del ácido fosfórico. O sea, pueden hacer la relación de moles de uno y la relación de masa del otro, o la relación de masa de uno y la relación de volúmenes del otro, ¿sí? Mientras usen la misma unidad en el mismo compuesto, va a estar todo bien. Pero el numerito va a ser siempre el mismo. Trabajen con moles, trabajen con masa, trabajen con volumen. Entonces los van a poder comparar, ¿sí? Siempre. Entonces, si ustedes necesitan, por ejemplo, hacer la regla de 3 directa, que sería nuestra estrategia B, de acuerdo a lo que veíamos en el video anterior y lo que estamos viendo ahora, pueden usar directamente esta técnica de calcular este cociente para el reactivo limitante y comparar sin problemas los cocientes, porque estas unidades son adimensionales, o sea, no tienen unidad, esta magnitud, perdón, es adimensional, y va a ser independiente para lo que esté trabajando, o sea, la relación siempre va a ser igual, trabaje con moles, trabaje con volúmenes o trabaje con masas. Entonces esto es fantástico si ustedes hacen la relación, la regla de 3 directa, y bueno, también pueden trabajar con el reactivo limitante y entender cuál es, sin necesidad de pasar todo a moles, o todo a masa, o todo a volúmenes, ¿sí? Bueno, claramente acá me está diciendo este numerito que nuevamente el hidróxido de calcio es el reactivo limitante. Y la pregunta era del inciso, ¿cuántos moles de sal se forman? ¿No? ¿Cuántos moles de sal se formaron? Bueno, de vuelta, el reactivo limitante va a ser el que va a determinar cuántos moles de sal se van a formar. Entonces, planteo la relación, la regla de 3, pero ahora directa. Si yo tengo una relación de 222, no quiero escribir, acá, 24 gramos de hidróxido de calcio, me da coeficiente estequiométrico ahora de la sal, 1 mol de sal, entonces los 100 gramos que puse yo, ¿cuántos moles de sal me van a dar? ¿Sí? Entonces hago 100 por 1 dividido 222,24 y me da 0,45 moles de fosfato de calcio, que si se fijan me daba lo mismo de la otra forma, ¿sí? Entonces esto es para demostrarles que cualquiera de estos caminitos funciona y funciona bien. La clave es que ustedes sepan usar alguno, aunque sea uno, ¿sí? Y que se sientan cómodos y seguros y que lo entiendan por completo a ese caminito para poder resolver el ejercicio, ¿sí? Si ustedes se esfuerzan a seguir un caminito que no entienden, posiblemente fallen, ¿sí? Porque es química y muchas veces hay que entender un poquito más de lo que se plantea en el enunciado, ¿sí? Así que ojo al piojo, por favor traten de ir entendiendo lo que van haciendo a medida que van anotando, resolviendo las cosas, ¿sí? Bien, entonces ya resolvimos cuántos moles de sal se forman. Vamos con el inciso B. Me pregunta el inciso B cuántos moles quedan sin reaccionar del reactivo en exceso. Entonces, supongamos que yo hice todo con masas, ¿sí? Puedo repetir nuevamente esta partecita, ¿sí? Vamos a hacer algo diferente, fíjense. Entonces,
Supongamos que yo hice los cocientes. Entonces yo sé que el hidróxido de calcio es el reactivo limitante, pero bueno, no sé cuánto ácido fosfórico reacciona, deja de reaccionar. Bueno, claramente yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, si 222,24 gramos de hidróxido de calcio reaccionan con, me fijo en el coeficiente estequiométrico, 2 ácidos fosfóricos, ¿sí? Los 100 gramos de hidróxido de calcio que pusieron en el experimento van a reaccionar con 100 por 2 dividido 222,24, 0,90 mol de ácido fosfórico. Entonces estos son los moles que reaccionan. ¿Sí? Yo puedo ahora calcular los moles que puse. Si un mol de ácido fosfórico pesa 97,97, los 100 gramos que yo puse van a ser 1,02 moles de ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces, yo puse en total esto. Reacciona esto, entonces saco los moles sin reaccionar van a ser 1,02, o sea, el total, menos los que reaccionan. ¿Sí? Y eso me queda, como me había dado antes, 0,12 mol de ácido fosfórico. ¿Sí? Esa es una opción. La otra opción es que yo trabaje con masa, como lo hice acá. ¿Sí? Si 222,24 gramos de hidróxido de calcio reaccionan con 195,94 gramos de ácido fosfórico, estas son las masas estequiométricas de cada compuesto, la masa que puse de mi reactivo limitante va a reaccionar con toda esta masa de ácido fosfórico. ¿Sí? Que es más chica que los 100 gramos que puse, claramente porque hay una partecita que me sobra. Resto, ¿sí? 100 gramos que puse en total, menos lo que reacciona, y me sobra esta masa. A esta masa la puedo pasar a moles, y ahí directamente, como ya hice la resta, voy a saber los moles en exceso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso para comprobar que es otra opción que también puede dar 11,83 gramos. ¿Sí? Entonces, fijémonos. Calculo acá directamente. Masa en exceso es 11,83 gramos. ¿Copié bien? Sí. La masa del ácido fosfórico es 97,97, ¿sí? De un mol. Entonces digo, un mol de ácido fosfórico pesa 97,97 gramos, ¿sí? La masa que me sobró, 11,83 gramos, son ¿cuántos moles de ácido fosfórico? 11,83 dividido 97,97 son 0,12
mol, fíjense que da lo mismo, de ácido fosfórico. ¿Sí? Entonces esa es otra opción. Si yo ya tenía calculado esto, a lo mejor me convenía directamente con la masa en exceso calcular directamente desde acá los moles que me sobraban de ácido fosfórico. ¿Sí? Pero como ven, hay 20 formas, 20 caminos, porque puedo hacer la opción A con la técnica 1, la opción A con la técnica 2, la opción B con la técnica 1, la opción B con la técnica 2, la opción B con el exceso de masa, con la técnica 1. Como ven, hay un millón de caminitos posibles en la estequiometría. Lo importante siempre, como les digo yo, es entender qué se está haciendo. ¿Sí? Si ustedes tienen dudas, les recomiendo que arranquen siempre pasando todas las unidades a moles. ¿Por qué? Porque los coeficientes estequiométricos de las reacciones son moles. Entonces ahí no van a tener tantos problemas, porque van a estar trabajando un mol con un mol, 3 moles con 2 moles, y lo que calcularon ustedes ya va a estar en moles. ¿Sí? Si ustedes entienden un poquito más y les es un poco más fácil, más simple, siempre hay un camino más corto, que en el examen tener más tiempo disponible es una ventaja para poder repasar las respuestas o para poder ir con más tiempo a algunos ejercicios más complicados. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les es muy fácil esto y pueden directamente hacer las reglas de 3 directas, como en este caso sería masa con masa, y bueno, a lo mejor les sugiero que lo hagan así, pero para ahorrar tiempo del examen, ¿sí? Entonces a lo mejor después otro ejercicio que les es un poquito más difícil, bueno, ahí aprovechan el tiempo que ganaron acá en el otro ejercicio. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que tengan de esto, déjenla por favor en los comentarios de los videos, y si tienen algún otro ejercicio que se les ocurra, también lo podemos ver. ¿Sí?